Hola comunidad de Motivo Positivo, bienvenidos una vez más a un podcast muy importante. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, se llama la reprogramación mental. Cómo a través de reprogramar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias, cambiamos nuestras emociones y nuestros resultados en la vida. Así que los acompaño a que disfruten esta charla porque les va a encantar mucho. Reprogramación mental. Y ya saben, quédense hasta el final porque hay unas notas muy importantes que van a servir día a día. Llegó un momento en el que entendí que si seguía pensando como siempre había pensado, seguiría viviendo como siempre. Y como siempre he vivido de la misma manera y eso ya no era aceptable, la frustración de no alcanzar lo que sabía que era posible empezó a doler más en mí que el esfuerzo de cambiar, que era más fuerte. Fue entonces cuando lo detuve todo, respiré profundo y decidí reprogramar mi mente. Lo único que siempre estuvo bajo mi control, mi mente. No se trataba de leer un libro de motivación o sentirme mejor, fue una reconstrucción total. Día tras día fui rompiendo patrones de pensamiento, reemplazando creencias, ajustándola a mi identidad hasta que se alineara con todo lo que realmente viviría en mí, o lo que realmente quería vivir. Y lo que antes parecía imposible empezó a parecer inevitable, porque cuando cambias lo que piensas, cambias lo que sientes. Cuando cambias lo que sientes, cambias todo. Los resultados son diferentes. Mucha gente todavía cree que basta con esperar, desear o tener fe como una nube soñadora. Pero tuve que enfrentar la verdad. Un sueño sin estructura se convierte en frustración. Yo quise siempre más y más. Más claridad, más poder, más propósito. Y fue exactamente eso lo que construyó paso a paso en mí, con decisión y disciplina. Porque reprogramar la mente no se trata de tener suerte, se trata de elegir conscientemente lo que quiero para mi vida. ¿Quién quieres ser todos los días de tu vida? A lo largo de este camino, cada dolor se convirtió en combustible. Cada creencia limitante fue una lección para mí. Mis días estaban guiados por una sola idea. No hubo un solo momento que no estuviera mágico. Siempre hubo decisiones conscientes. Y de eso se trata la vida. Lo que vas a explorar, lo que vas a vivir, lo que vas a elegir. Ahora, los pasos exactos que me hicieron dejar de sobrevivir y pasar a vivir una vida mejor, a construir el sueño que antes solo existía en mi mente, a convertirlo en una realidad. Bueno, durante años viví intentándolo, tratando por los medios que me enseñaron, por las limitaciones que acepté sin cuestionar. Seguía viviendo la vida como un guión, pero no había escrito realmente lo que necesitaba. Líneas de personaje que no era yo, pero llegó un momento que me cansé. Me cansé de esa prisión que se volvió insoportable. Fue entonces cuando rompí con todo eso y tomaba el papel principal de mi vida, o seguiría siendo exactamente mi propio destino. Esa decisión no fue fácil. Reescribir mi historia exigió valentía para desprender mis creencias, para mirar el espejo y admitir que viviría en el pasado con excusas limitantes nada más. Asumir la autoridad de mi vida significaba dejar de culpar al pasado y a la familia, al gobierno o a la mala suerte. Significaba levantarme y decir desde hoy: yo soy responsable de todo lo que ocurre en mi vida. Esa frase me convirtió en un mantra para mí, en mi punto de inflexión y de reflexión. Empecé con pequeñas acciones, escribí todo lo que quería lograr hacer, sin pena ni vergüenza. Empecé a meditar cada mañana, a hacer ejercicio, aunque fueran solo 5 minutos, 15 minutos, solo para recordarme quién estaba dentro de mí, quién estaba al mando. Leí libros como Despierta el gigante interior, La mente millonaria, buscando herramientas para transformar mi vida, mi mente. Cada página que leía era una liberación, cada nuevo hábito, una llave abriendo, cambiaba mis patrones de comportamiento, me abría una puerta nueva que creía cerrada. Todo el tiempo entendí que la historia de mi vida no tenía que ser perfecta, tenía que ser auténtica, y que aún en los capítulos difíciles podía encontrar poder y aprendizaje y mejorar con todo sentido.
Con cada elección consciente reforzaba en el mensaje de que yo estaba al mando de mi vida, que yo era el capitán. No importaba dónde había comenzado, sino la dirección que había elegido, que elegí desde ese momento, y elegí avanzar con firmeza, con pasos fuertes hacia adelante. Desde entonces dejé de aceptar etiquetas limitantes, empecé a crear identidad en mí, puse fin a esas frases limitantes, automáticas que nos graban desde niño, que decían yo no soy capaz, tú no sirves para nada, esto no es para mí, ya es demasiado tarde. Hoy cada vez que esas viejas creencias vienen a mí y que intentan sabotearme, recuerdo que yo escribí en mi historia quién soy, y hay que escribirlo. Y si puedo escribir una nueva página cada día, cada hora, entonces esto se verá definido aún en mi vida. El dolor me derribó tantas veces que por un tiempo creí que era parte de mi identidad. Perder, intentar escapar, negar, esconderme, pero sin sentir fuera mi identidad. Pero llegó el momento en que ya no podía huir más. El dolor gritó tan fuerte dentro de mí que tuve que escucharlo. Y en ese instante comprendí y tomé una decisión que lo cambió todo. Si iba a doler, al menos que tuviera un propósito, que tuviera un sentido. Y así fue como dejé de preguntarme ¿por qué me pasa esto a mí? Y comencé a preguntarme cosas diferentes. ¿Qué puedo hacer con esto que me pasa? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender? Cada rechazo, cada noche sin dormir se convirtió en algo más. Empecé a analizar, dejé de ver las heridas, dejé de ser una víctima y comencé a ver fuentes de energía cruda. Era como si tomara esa rabia, ese luto, esa angustia y lo arrojara todo por una construcción vieja de mí y empecé a ver un futuro nuevo. Empecé a usar lo que me rompía como cemento para reconstruirme. Recuerdo que una mañana, al levantarme, en lugar de quejarme, salí fue corriendo para olvidarme de todo. Literalmente corrí con lágrimas en mis ojos porque estaba muy desesperado. Necesitaba mover mi cuerpo y desfogar todo ese dolor que me movía, que no me dejaba avanzar. Y fue donde creé el hábito de transformar emoción por acción. Cada vez que me sentía que iba a caer, me movía. Entrenaba y reescribía lo que pensaba y movía mi cuerpo, estudiaba, así fue, así voy creando, así voy creciendo, un patrón nuevo de pensamiento. Cada error que parecía lo alineaba con mi visión. Entendí que mi misión era más grande que mi sufrimiento, que mi dolor no era el final, era el comienzo de algo que solo yo podía construir. Empecé a poner mis metas en un papel, a escribirlas en una cartelera, a esforzarme más, con más hambre de deseo, con más claridad. Lo que antes solo era deseo se convirtió en una urgencia. El dolor fue poco a poco desapareciendo y fue surgiendo en mí, convirtiéndose en mi aliento, en mi comida. Me recordaba cada día por qué tenía que lograr esto, por qué tenía que empezar. Y desde entonces cada vez que algo duele, sonrío. Sonrío por dentro, no porque me angustie sufrir, ni porque me gusta el sufrimiento, sino porque sé que eso me levanta, me lleva a un nuevo nivel. El dolor me enseñó a resistir, a moverme, a hacerme más fuerte. Hoy no lo evito, lo abrazo y le digo, muéstrame qué me quieres mostrar, a dónde me quieres llevar, dónde me quieres hacer crecer. Porque al final fue el dolor el que encendió la llama en mi interior, de cambio, de querer ser diferente. Durante mucho tiempo creí que solo podía hacer lo que me enseñaron mis padres, mis pasados, hacer no eres bueno, todos esos pensamientos limitantes que le dicen a uno cuando niño, eso no es para ti, mejor no caigas, todas esas frases que se repetían dentro de mí como una banda sonora, grabada, de derrota, y ni siquiera yo las cuestionaba, solamente las creía y las repetía. Eso era como si destino estuviera sellado por voces del pasado, hasta que un día me pregunté, ¿y si todo eso es mentira? Si todo eso es una sola programación errada, yo la puedo cambiar. Fue cuando entonces empecé a investigar las historias que me contaba a mí mismo y empecé a cuestionármelas. Me dije, ¿cuánto te escuchas? Si son verdad, si son mentiras. Empecé a evaluar esas creencias, esas repeticiones malas que solo dan miedo y frustración, que eran limitantes. No eran mías, las había heredado, pero tenía que romperlas, tenía que evacuarlas de mí. Cargaba creencias que no me servían, que me destruían,
Era como cargar una ropa ajustada cuando ya mi cuerpo había cambiado, pero seguía con las mismas vestiduras. Entonces decidí cambiar eso, quitar eso de mi mente, de mis pensamientos. Y entonces empecé a hacer una lista de cosas, unas nuevas creencias, unos nuevos pensamientos. Empecé a poner papelitos, noticas, cosas que me recordaran ese nuevo patrón de pensamiento. Si realmente fue liberador, sí. Reemplacé todas esas frases por frases empoderadoras. Y empecé entrenando mi mente y las reemplacé. Eso es para mí, yo sí puedo, soy fuerte, soy capaz, esto vale la pena. Cada creencia rota abría espacio para una nueva posibilidad. Iba creando una nueva identidad. Era como abrir una ventana a una habitación oscura, entraba la luz inmediatamente. Leí mucho sobre neurociencia, neuroplasticidad, PNL, reprogramación mental. Aprendí técnicas de entrenamiento y mi mente empezó a cambiar y empecé a ver muchos resultados a nivel profesional, a nivel familiar. Entonces comencé a entrenar nuevos patrones. Empecé a hacer afirmaciones diarias, visualizaciones, me imaginaba cómo me quería ver en el futuro, en esa acción, porque cuando uno rompe esas creencias del pasado y reemplaza unos nuevos pensamientos, la mente lo empieza a creer. Empecemos a reescribir una nueva historia, eso es lo que quiere nuestra mente. Y vi que sí podía cambiar y empecé a ver resultados. Hoy cuando siento ya una creencia limitante del pasado que viene aquí al presente, yo no la dejo pasar. Sé que solo quiere arrastrarme para hacerme sufrir, pero ya la cambié. Ahora soy diferente, ahora soy nuevo. Ya creo un guión nuevo, creo una nueva realidad en mi vida. Reescribí mi vida y mi historia, eso es lo que me creo en mí y eso es lo que repito día a día. Y me entreno a diario para eso, para ser exitoso y ganador. Dejé esas viejas creencias limitantes. Cuando dejé eso fue lo que me abrió, definitivamente de convertirme en alguien mucho mejor, porque mi mente era un campo minado de esas creencias limitantes y viejas. Y cuando yo la cambié por ese nuevo pensamiento, pues obviamente las palabras y los resultados fueron mucho mejor. Porque después de nuestro pensamiento vienen nuestros sentimientos y nuestros sentimientos nos llevan a nuestras acciones y ya nuestras acciones generan inevitablemente resultados. Y así es como se reprograma nuestra mente. Y así detectamos nuestros peligros en todo. Fue entonces cuando entendí que no estaba viviendo solo una vida de limitada y sufrimiento en esos pensamientos, sino que yo podía cambiarlos y tener una vida mejor. En ese momento tomé varias decisiones. Si mi mente era una máquina poderosa, yo necesitaba ser su programador y empecé a reprogramar todas mis creencias, a evaluarlas, y empecé a observar mis pensamientos con rigor, con mucho más rigor, a vigilar cada pensamiento como una fortaleza. Cada vez que surgía un pensamiento de miedo, lo desarmaba, le daba otro enfoque diferente y me empezaba a sentir mejor. Me preguntaba, ¿esto me acerca a lo que realmente quiero? Inmediatamente reemplazaba un pensamiento empoderador. Y así empecé a crear una disciplina mental. Se volvió como un escudo para mí y de esa manera reprogramé mi mente. Usé herramientas prácticas, escribía todos los días, me repetía frases que quería lograr con detalle, como si ya las hubiera ocurrido. Pegaba frases por todo lado, en el espejo, en el carro, en el baño. Hacía muchas tácticas para que me recordara esas palabras que reprogramaban en mí ese nuevo pensamiento. Y créanme, dieron muy buenos resultados. Y así todo se fue alineando, esas conversaciones, motivos, contenidos de valor, reforzaban cada vez más mi programación mental. Seguía viendo podcasts, videos, cosas que me ayudaran a crear esa gran mentalidad y obviamente fue cambiando mi pensamiento. Y así como sale del patrón de pensamiento, lo negativo, lo positivo, obviamente fui dándole más fuerza a lo positivo. Ya no me dejaba arrastrar por esos pensamientos limitantes. Y así fue reprogramando mi mente. Lo repetí tantas veces eso en el día que se volvió algo natural en mí. En cada decisión, en cada acción me preguntaba, ¿estoy mirando la solución o el problema? Y así mi mente siempre se dirigía siempre a ver la posibilidad, siempre ver lo abundante y siempre ver las soluciones. Así entrené mi mente para que siempre me diera las mejores soluciones y crear una mejor visión. Naturalmente, en cada decisión y en cada acción me preguntaba, ¿estoy mirando la solución o estoy mirando el problema? Y me obligaba a elegir la dirección correcta, el enfoque que debía darle, ese músculo que debía ejercitar en mi mente. Y lo entrenaba cada día. Mi mente no es perfecta, pero iba agarrando la perfección. La iba acondicionando, sabía a dónde ir, porque yo la dirigía, la entrené.
Y aunque el miedo intentaba aparecer, recuerdo que solo crece lo que yo le mandaba, lo que yo me visualizaba. Por demasiado tiempo no la entrené, entonces giraba la cabeza, miraba mi visión y sigo, porque todo lo que alimento crece. Y yo decidí alimentar lo que me impulsaba, lo que me reforzaba, no lo que me paralizaba. Durante mucho tiempo viví atrapado en una mentalidad de carencia crónica, con la sensación de que no era suficiente, que siempre me faltaba algo. No me importaba cuántas veces avanzara, siempre sentía caer, me parecía poco. Cuando más enfocaba en lo que quería, me frustraba, más vacío me sentía. Todo hasta que un día, agotado, hice una pregunta: ¿nunca más viviría con esa hambre emocional? Fue en ese momento cuando la gratitud entró como un cambio de juego en mi vida. No como una teoría bonita de autoayuda, sino como una práctica radical. Empecé a agradecer por cosas, por todo. Cosas que antes ignoraba, empecé a prestar atención, por respirar, por tener el agua, por tener el cuerpo, por tener todas mis facultades, por poderme mover, por cada pequeño avance que había en mi vida. Esa práctica me sacaba de la escasez y me colocaba en una vibración de alto contenido, de abundancia, de riqueza. Y aunque extremadamente no hubiera podido cambiarlo en nota, convertí mi gratitud como en un ritual. Antes de dormir escribía 3 cosas a las que debía agradecer, que me sentía feliz ese día, y no podía repetirlas al día siguiente sin empezarlo. Al principio fue difícil, pero con el tiempo mi mente empezó a buscar cosas buenas por sí solas, como la gratitud, el servicial. Volvió como un lente en mí. Comencé a ver las cosas diferentes, como más oportunidades, más belleza en todas, con más fuerza, con más color, y eso me daba energía, me sentía mejor. Entendí que la escasez es una ilusión alimentada por la mediocridad, por la comparación y el miedo. Y en la gratitud encontré fue una fuente verdadera de abundancia, una abundancia en mi interior. Agradecer se trata de ver la realidad, de reprogramar tu mente y de tener el enfoque en la abundancia del universo, de que el universo te está dando muchas cosas valiosas y que uno tiene que estar adaptado mirándolas, asumiéndolas y agradeciéndolas, porque a medida que uno las va agradeciendo va creándose más. La gratitud no es una pasividad, es una presencia, es un dominio emocional. Hoy, cada vez que el miedo me alberga o intenta acercarse a mí, me detengo y agradezco todo lo que tengo en mi vida. Todas las veces que el universo me ha cuidado, me ha protegido, me ha mandado muchas bendiciones, y agradezco por la familia, por la vida, por el trabajo. Y aprendí que agradecer me da la visión y me ayuda a convertirme en alguien mejor. Me da como un escudo y es una brújula, es como un arma secreta que me lleva a ese propósito, sintiéndome tranquilo, sin ansiedad, sintiéndome seguro para lograr cada día más mis sueños, mis deseos, mis metas. Me di cuenta que mis días no estaban siendo definidos por el azar, que yo podía decidirlos, despertarme motivado, empoderado, poner en mi piloto automático, sentirme abundante, feliz y con las herramientas necesarias para aplicar cada día y lograr lo que yo quiero, porque me enfoco, porque yo lo deseo y me muevo cada día hacia esa meta. Es como moverse hacia esa montaña apasionadamente, teniendo el control de sus pensamientos, tomando esa gratitud como un ritual muy empoderador, un ritual que activa tu poder personal, que te da esa personalidad de agradecimiento. Y diseñé paso a paso una función para que con más energía lo hacía cada día. Empezaba con respiraciones intensas, empecé con series de respiración rítmicas, a mover mi cuerpo con enfoque total, tanto cuerpo como mente. Luego empezaba con mi cuerpo, lo mío, empezaba a visualizar lo que quería desear ese día, esa semana, ese mes, y lo empecé a ver qué estaba sucediendo en mi mente. Después hacía movimientos como saltar cuerda, hacer jumping, hacer respiraciones profundas, inmersiones en hielo, meditaciones. Movía mi cuerpo físico y mi mente de tal forma que fui creando ese programa y ese músculo mental se fue fortaleciendo cada día más y más. Ese ritual duraba alrededor de entre 20
25 minutos diarios, pero era como presionar el botón, era como un encendido de creador. Dentro de mí sentía esa fuerza, no importaba si el mundo afuera estuviera como caos, yo ya estaba encendido, yo estaba en mi mejor nota, en mi interior agradecido, y con esa gran fuerza empezaba a construir esa gran energía y veía todo con más claridad. Me volvía más grande que mis problemas. Ya sabía cómo cargar como una batería todo, cómo mi presencia y mi interior estaba dotado para enfrentar todo lo de mi alrededor. Llegaba a mi trabajo y podía enfrentar cualquier situación que rápidamente tenía la solución. Mi mente empezaba a desarrollar unas habilidades increíbles, a sentirme una libertad inmensa, una creatividad inigualable. Mi mente andaba como un pez en el agua, y por eso el crecimiento personal hace parte de mi vida. Cada vez que entreno mi mente empiezo a sentirme muchísimo mejor, empiezo a ver mejores resultados, y eso crea una disciplina en mí. Todo el universo cambia alrededor y me siento listo, me siento liderando mi vida, y es simple, con una decisión, con frecuencia, tomar una acción, un pensamiento empoderador, tomar decisiones cada día, paso a paso, para ser mejor, como leer libros, escuchar podcasts, tener hábitos. Hoy mi ritual es sagrado, no lo rompo por nada. Siempre empiezo mi día como es, enfocado en mis pensamientos, en mis prácticas y mis respiraciones. Esa disciplina mental me lleva a mejores resultados, un estado emocional mucho mejor, una gran mentalidad. Incluso en todas mis decisiones, tengo mucha más claridad para tomar decisiones. Todos esos desafíos que se enfrentan cada día los enfrento con mucha más gallardía y con mucha más seguridad. Aunque a veces despiertan, sí, ciertas cosas del pasado nos quieren atrapar, reprogramo en mi mente para que no pierda su rumbo. Ya le tengo detectado para que identifique esos patrones limitantes y reescriba a través del agradecimiento, de ver tantas cosas valiosas que tengo en mí y ver que mi mente es mi motor, ese es mi capitán, y funciona todo como yo la mando, y manda también mi cuerpo. Y si soy capaz de dominar mi cuerpo, soy capaz de dominar mis pensamientos. Y si soy capaz de dominar mis pensamientos, soy capaz de dominar mis emociones. ¿Y qué creen? Cuando domino mis emociones, pues tengo mejores resultados. Y los resultados son los que cuentan, porque una vez tengo los resultados, tengo que asumirlos y favorecerme de ellos. Así que ya saben, siempre entrenar su mente, su cuerpo y su corazón. Empecé a estudiar su filosofía del éxito, sus pensamientos, qué facultades tiene como atleta, como deportista, como persona. Incorpóralos en su vida, cree nuevos hábitos de pensamiento, manejas tu cuerpo, tus emociones, tu respiración, tu tono muscular. Empieza a ajustar cosas simples pero que te empoderan, tus hombros, tu rígido, tus posturas, todo eso, tu firmeza al hablar, tu tono de la voz, todo eso comunica y te conecta a eso que quieres lograr, a eso que quieres transmitir. Así que yo te invito a que siempre crees un pensamiento de disciplina, un pensamiento empoderador, que siempre ya estoy listo para cambiar. También cree disparadores físicos que activan emocionalmente, como golpearse el pecho, retos físicos que te hacen sentir vivo, que te hacen combustionar como latinas en hielo frío. Bueno, muchos hábitos que te hacen distensionar tu cuerpo, y trata de reubicar, de crear esos pensamientos ganchos que te llevan siempre a ese poder, que de una vez te reubican a ese pensamiento que tienes que lograr. Te invito, querido amigo, a que crees ese canal de pensamiento, que creas tu cuerpo y tu mente, tus emociones, para que los manejas a tu perfección, a tu antojo, que siempre te hagan llevarte a tu mejor opción. Y así, memorizando todos esos patrones de comportamiento, te lleva al éxito. No es solamente un rendimiento de salud emocional, es educar tu cuerpo, convertirlo en una máquina de construcción, sí, de resiliencia, que en los días difíciles recordaba, sí, que en esa posición de encogerme, de estar en esa limitante, como solo el cuerpo, una postura te lleva a sentirte mejor, con fuerza, una mejor emoción, y que te relaciona y que te transforma, que te lleva a sentirte en tu mejor posición, una posición mental que se volvió físico, que se volvió automático, que te empieza a sentir de una mejor confianza, a sentir tu cuerpo con una mejor acción, pero sobre todo con unos mejores resultados. Hoy, ante cualquier reto, no pienso, me muevo, no espero tener coraje, lo provoco. Mi cuerpo se convirtió en el vehículo que me lleva a donde quiero, que me lleva a la dirección de mi mejor estado, a mi mejor sentir. Y cuando todo parece derrumbarse, recuerdo esa posición, mi logro, controlar mi cuerpo, mi pensamiento, cómo lo puedo condicionar cada día, mis emociones. Y si controlo mis emociones, no hay nada en este mundo que pueda detenerse. Yo soy el dueño de mis pensamientos y emociones,
Sí, durante mucho tiempo creí que podía hacerlo solo, que bastaba con fuerza de voluntad, con autoestima, con creerse, con decirse uno solo palabritas, pero que nadie me entendía mejor que yo. Pero la verdad es que ese pensamiento me mantenía atrapado, daba vueltas en círculos dentro de mí, sin límites, sin ningún rumbo. Fue en ese círculo que repetía, que entendí que necesitaba cambiar algo, que hacer cosas diferentes me llevaría a tener resultados diferentes, porque si seguía repitiendo lo mismo, sería obteniendo los mismos resultados y obtendría el mismo destino. Fue entonces cuando empecé a buscar mentores, herramientas, libros, podcasts. Empecé a buscar por todos lados nuevas herramientas y me empecé a aceptar a nuevos autores, a entrenadores, a emprendedores, a gente que modelaba, que yo quería verle y decía, vea, yo quiero ser así. Al principio pues pensé a ver personas que yo pudiera seguir, que fueran un ejemplo para mí. Libros, también me obsesionó con podcasts, con cursos, seminarios, y con cada contacto, con cada patrón de comportamiento que iba destruyendo, mi mentalidad cambiando. Me mostraban que yo soñaba en pequeño y que podía lograr cosas más grandes. Que detrás de mí solamente estaba el miedo y las limitaciones, esas creencias limitantes, pero que si apartaba eso de mí, encontraba un hombre empoderador, con grandes herramientas y con grandes facultades para lograr todo lo que se proponga en la vida. Y empecé a afrontar esos miedos y empezó a nacer esa nueva mentalidad en mí, repitiéndome frases que cambiaba. Todas esas frases fueron cambiándome. También leía metáforas, historias que me hacían reflexionar sobre mi vida y cómo podía cambiar esos patrones y ya no tenerlos como patrones automáticos de comportamientos, ir implementando en mí una forma más apropiada de pensar y de obtener emociones y mejores resultados. En todo ese mes se le iba incorporando un insight, una metáfora, un patrón de comportamiento, alguna pregunta certera. Eso rompía mi patrón automáticamente, al instante, y yo lo notaba, lo aplicaba, lo practicaba, hasta que se volviera parte de mí. Con el tiempo comencé a seleccionar con más cuidado quién tenía acceso a mi mente, qué información leía, qué influencias tenía en mí. Corté con todos los consejos limitantes, quienes no tenían resultado, dejé de escuchar noticias falsas, de vivir quejándose. Rompí con toda esa información. Me acerqué más a quienes me hacían crecer, a sentirme mejor. Hoy no importa dónde esté siempre, me conecto con voces que me empoderan, que me elevan, porque entendí que el entorno modela tu identidad. Y si quiero crecer, debo rodearme de quienes ya llegaron a donde quiero llegar. Ahora cada decisión que tomo en mi vida lo llevo a un eco de voces que me desafían a hacer más y más. Ya no soy el mismo porque mis mentores rompieron mis muros internos. Soy diferente porque me hicieron ver que ya no se trata de hacerlo todo, sino de aprender de quienes ya lo hicieron, a enfrentar miedos, de que aún todavía me falta cambiar y mejorar. Me imagino mejorando. Y con esos nuevos estándares de crecimiento sigo adelante. Al principio mis días comenzaban con incertidumbre. Me despertaba pensando en lo que podía salir mal, en lo que aún no podía haber hecho bien. Lo que me faltaba para ser feliz era un ritual invisible de ansiedad y de miedo. Y en ese estado aprendí que estaba creciendo una realidad mala, que antes incluso de salir de la cama no solo me formaba negativamente. Entonces entendí y decidí cambiar la imagen, porque proyectaba cada mañana diferente. Comencé un nuevo hábito. Antes de cualquier acción, cerraba los ojos por 5 o 10 minutos, visualizaba cómo me quería sentir, dónde me quería ver, como si ya hubiera visto eso, y me visualizaba ahí triunfando, sonriendo, me tomaba hasta una foto, cumpliendo tareas, tomando decisiones correctas, sintiendo ligereza, poder, sintiéndome libre en todas estas decisiones. Creaba escenas mentales detalladas, como una película, donde yo era el protagonista y que todo fluía a la perfección y maravillosamente bien. Al principio parecía tonto, porque mi cuerpo reaccionaba de una manera diferente, como que no lo creía, pero poco a poco fue cambiando el ánimo. Mi enfoque cambiaba, esa práctica me colocaba empoderado en un estado
de preparación, ya no había miedo. Ese día internamente, cuando llegaba en esos momentos me sentía fuerte, ¿sí? Con ese desafío, reaccionaba con miedo, pero a la vez con convicción, transformar el miedo con convicción. Eso era como si tuviera un guión, como un mapa emocional, y cada vez que eso funcionaba para mí, pues lo incorporaba y me hacía crecer. No necesitaba esperar el éxito, solamente lo imaginaba y lo sentía. Mi mente lo quería y me sentía ganador. Y comenzaba el día con una nueva entidad. Con el tiempo la visualización se volvió más real, miraba mucho más, empecé a sentir en mi cuerpo esos cambios que antes solo imaginaba, ahora mis emociones los sentía, me anticipaba ya esas victorias, mi cuerpo quería experimentar esas victorias, empecé a hacer señales de victorias y eso me impulsaba a actuar y a quererlo hacerlo más, sin miedo, porque me sentía con más fuerza, porque mi mente ya conocía el camino, ya lo había enseñado varias veces y ya sabía lo que era ganador, entonces repetía esa posición empoderadora, hacía esas señales físicas que me hacían sentir bien y aplicar esas técnicas más y más, y iba creando un acondicionamiento mental y físico increíble, y así me desperté funcionando cada vez más, empecé a sentirme muchísimo mejor y respirando cada mañana, visualizando todas esas programaciones nuevas que había aplicado, empecé a sentir en mi interior, en mi corazón más liviano, con mi mente más en paz y más empoderado, porque si puedo ver con claridad, puedo crear con intención, y si puedo sentir la victoria ahora, entonces ya había comenzado mi vida, ya había comenzado una vida feliz y mejor. Hubo un día en el que se detuvo todo, miré a mi alrededor, miré hacia adentro, me di cuenta de que cuánto había avanzado, ya no era el mismo de antes, con mis limitantes, mis hábitos habían cambiado, mi mentalidad, mi cuerpo, mi forma de ver ya había cambiado, ya estaba más apasionado por la vida, me sentía mucho más seguro, sin miedo, y bueno, me volví la versión que realmente quiero de mí. También fue entonces cuando llegó frases más claras, casi como un juramento interno. Me volví más seguro, con una mejor fuerza interior. Eso me hacía sentir más motivado y orgulloso, con una conciencia mucho más amplia, poder acceder a muchísimas personas más. Le daba mucho más significado a las cosas a mi alrededor, le sentía mucho más propósito de vivir y veía una realidad mucho más linda, con emociones y con resultados mucho mejores a mi alrededor. Se ve que el dolor ya lo dejaba atrás, porque yo mismo decidí cambiar todos los patrones de pensamiento, pero que había valido la pena, que había evolucionado, que ya había cambiado, que había dejado a alguien atrás y que hoy en día estaba en una sintonía mejor, que yo mismo había decidido, que había decidido liberarme de esos patrones antiguos de comportamiento y que había creado un programa nuevo. Y así me formé un futuro mejor, así veo la vida mejor. Empecé a ver mis patrones viejos de pensamiento como enemigos y ya no volví más a albergarlos. Ya empecé a detectarlos, que ellos cuando querían volver era para limitarme, y que yo decidía si quería darles otra vez cabida en mi vida o que ya los había realmente dejado atrás. Y con esos nuevos patrones de pensamiento empecé a sentirme mucho mejor. Era como un código que había reorganizado en mí algo diferente, que ya tomaba la vida de una manera mejor. No significa pues que no me equivoque, sino que me equivoco de una manera menos y que de pronto lo rectifico mucho más rápido. Lo corrijo y aprendo. Si cometo un error, pues corrijo y aprendo, y eso me da más fortaleza y aprendizaje. No se trata de perfección, se trata de compromiso con lo que uno quiere experimentar y cambiar en su vida, con lo que uno ve que le funciona mucho mejor. Entonces un compromiso con uno mismo de transformación, que me costó demasiado, pero que valió la pena. Y decidí que no vuelvo atrás, porque el precio es demasiado alto. No vuelvo porque no encaja en mí. Hoy todas mis decisiones llevan esta raíz. Están hechos por alguien que es diferente, que decidió ya no retroceder, que cambió sus patrones de comportamiento, que tengo tropiezos pero me levanto rápidamente, que veo mucho más positiva la vida, que ya tengo las herramientas necesarias para salir adelante y tener esa fuente de pensamiento inagotable, de crecimiento, que me puedo crear un camino de progreso, un bienestar mucho mejor para mí y para mi familia, y que puedo convertirme cada vez en mi mejor versión. Hoy cuando miro hacia atrás no veo atajos, veo decisiones y elecciones que me tocó tomar. Parecían pequeños cambios, pero fueron fundamentales para esos grandes avances, y que me convirtieron
en el ser de transformación que hoy puedo tener. La reprogramación mental me hizo experimentar nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevos resultados en mi vida. Me liberó de todos esos miedos del pasado, de todas esas programaciones y creencias limitantes, y hoy en día puedo disfrutar de un pensamiento liberador y empoderador. Entendí que el verdadero éxito empieza adentro. No importa lo que diga el mundo, lo que digan los demás, cambia por ti. Cambia cuando tú decidas transformar. Cambia todo dentro de ti cuando tú decidas ser diferente. Estos pasos no fueron magia, fueron práctica, fueron claridad cada día, valentía, voluntad. Aunque fue difícil, valió la pena. A veces quise frenarme, pero mis pensamientos de fuerza fueron mucho más empoderadores y me llevaron a esos cambios permanentes que deseaba en mi vida. Cambios y acciones y emociones son los que mueven cada día nuestras vidas. Inevitablemente, cuando cambio esos patrones, cambia todo. Todo empieza como te ves a ti, como te refleja a ti, como te repites tus palabras, lo que influencia en tu vida, lo que lees, con las personas que te relacionas, con la música que escuchas. Todo lo que te repites a diario es un programa que estás repitiendo en tu vida cada día. Así que los invito, queridos amigos, querida comunidad, a cambiar siempre esos patrones de comportamiento, esos patrones limitantes que nos detienen ahí y no nos dejan avanzar. Así que sigamos adelante, porque a veces una sola palabra define una gran decisión. Y si este contenido te hizo sentir, compártelo con alguien que necesita escuchar este mismo mensaje. Ayúdanos a creer en esta comunidad. Ahora mismo, el cambio ya comienza en este momento con tu elección y con tu decisión. Tal vez sea esta la decisión que necesitas tomar en tu vida. Los invito a que siempre reflexionen en sus creencias y que siempre los invito a mejorar. Síganos creciendo en esta comunidad. Espero que este programa de reprogramación mental les haya encantado, que les sirvan como herramienta esencial para ustedes. Repítanlo cuantas veces quieran para que vayan creando un programa transformador. Espero sus comentarios también, cómo les pareció, cómo es su programación mental, qué creencias limitantes cree que tienen ustedes y no la han podido cambiar. Mándenlos ahí en sus comentarios que les responderé también. Y ya saben, siempre en su vida, en cualquier cosa, en su decisión para día a día, que tu motivo siempre sea positivo. Un abrazo.